discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia, para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro, mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro de Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. En el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Enrique Gallego. Permítanme presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. Jorge Enrique Gallego es tecnólogo e ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía y doctor en ciencias pedagógicas. Docente de la maestría en educación de Uniminuto, vicerrector académico de Unilasallista, par académico del Ministerio de Educación Nacional para procesos de registro calificado, con 30 años de experiencia docente universitaria y 20 años de experiencia en dirección universitaria. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña Camilo Andrés González Carvajal. Es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Pinar del Río y especialista en finanzas de la Universidad EAFIT, además de abogado de la Universidad de Medellín. Por más de 25 años ha sido consultor en temas de gobierno corporativo, en direccionamiento estratégico y derecho societario. En tales campos ha liderado equipos de trabajo para la construcción de códigos de buen gobierno, códigos de ética y conducta, así como en el diseño de planes estratégicos con fundamento en herramientas prospectivas, en especial la construcción de escenarios. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de EAFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el señor Jorge Gallego, a partir de ese momento, guiará el conversatorio con el tema Modelos Pedagógicos, una mirada desde Antioquia, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este foro. Quiero saludar muy especialmente a todos los contertulios, a las personas que hoy a través de las redes sociales nos están viendo. Agradecerle, por supuesto, a la Fundación IPSER y a la Universidad Unilasallista por abrir este espacio de reflexión en torno al tema de la educación y los modelos pedagógicos. Voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer una presentación. Espero hacerla muy ágil para poder tener un tiempo adicional para el intercambio con los contertulios y, por supuesto, responder las preguntas o las inquietudes que surjan de este ejercicio en el chat. Bueno, entonces, permítame. No me deja compartir la pantalla. Doctor Jorge, cuénteme qué le aparece. ¿Cómo le podemos ayudar? Yo te mandé la presentación a tu correo electrónico también. Es que no sé por qué no me la deja compartir. Natalia, si tú la puedes compartir mejor
y ya que el doctor Jorge te vaya diciendo cuándo pasarla. Sería Claro que sí. Voy a revisar. Bueno, de todas maneras quiero ir avanzando mientras llega la presentación. Básicamente he propuesto desarrollar 4 temas de manera general que nos permiten pues introducirnos en el mundo de la pedagogía, de los modelos pedagógicos y demás. Quisiera rápidamente abordar los conceptos básicos que giran en torno a esta temática asociados con el concepto de educación, pedagogía y didáctica en la primera parte. Luego quiero hablar de los componentes pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente quiero desarrollar algunas ideas muy generales sobre lo que son las corrientes pedagógicas y curriculares contemporáneas para poder aterrizar en la construcción de modelos pedagógicos, partiendo de la idea de que si bien existen teorías de aprendizaje, corrientes pedagógicas que alimentan los modelos pedagógicos, la construcción de modelos pedagógicos definitivamente es un proceso de construcción colectiva de conocimiento donde las comunidades académicas de instituciones educativas de todos los niveles de formación deben construir su propio modelo contextualizado a la realidad de la institución y del entorno o el área de influencia de dicha institución. Entonces, yo quisiera inicialmente partir de los conceptos básicos de educación, pedagogía y didáctica. Para quienes seguramente vivimos en el mundo de la educación, pueden haber muchas claridades al respecto. Para las personas invitadas que son de otras áreas de conocimiento, pues seguramente va a ser muy ilustrativo poder entender cuáles son esos conceptos y cuáles son sus diferencias, ¿cierto? En primer lugar, la pregunta obligada para poder hablar de pedagogía, teniendo en cuenta que la pedagogía está relacionada con ese quehacer social que se denomina educación, pues primero tenemos que preguntarnos por qué es educación, ¿cierto? Más allá de su raíz etimológica, establecemos que la educación es en principio una función social que permite la formación de las personas a lo largo de la vida y que la formación es un proceso que se da en diferentes ámbitos a lo largo de la vida del ser humano. En primer lugar, podemos plantear claramente que el primer espacio de formación del ser humano es, permítame un segundito. Adelante. Bueno, no sé qué pasó con la presentación porque qué pena con ustedes. Denme un segundo, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo que el proceso de formación del ser humano se da en diferentes ámbitos a lo largo de la vida, ¿cierto? Y el primer espacio de formación es el hogar, ¿sí? En el hogar se forman los primeros pasos del ser humano. Sin embargo, esa formación se da de manera espontánea, asociada con la cultura y las costumbres de cada una de las comunidades, y generalmente recordemos pues que los padres de familia no se forman para ser padres de familia. Existen muchos programas de formación, tanto formal como no formal, pero la enseñanza y el aprendizaje de lo que es, ahí acabo de enviarte nuevamente la presentación, a ver si la podemos proyectar. Entonces, el hogar es el primer espacio de formación del ser humano, luego viene la escuela entendida como la institución social creada por la sociedad para la formación de las nuevas generaciones. En el caso de la escuela, pues existen unas características particulares asociadas con el hecho de que la escuela tiene personal preparado para dirigir el proceso de formación de las nuevas generaciones, en este caso, pues los profesores, y existen unas estructuras curriculares
con contenidos basados en conocimientos, habilidades y valores que van de alguna manera dándole forma al ser humano en su relación con la sociedad, con la comunidad, con la familia, inclusive con el trabajo. Luego viene la comunidad como espacio de formación. En nuestro caso, particularmente en la ciudad de Medellín, pues ustedes saben que la educación que se da a través de la prestación de servicios como el del metro, que es un servicio público de transporte, en el cual existe toda una pedagogía en torno al uso adecuado de este medio de transporte. Entonces la comunidad, y en eso pues hemos aprendido mucho de la importancia de la pedagogía y de la formación de la ciudadanía para poder convivir en comunidad, como dice el texto de La educación encierra un tesoro, aprender a vivir juntos en los 4 pilares de la educación que propone la UNESCO, ¿cierto? Por otro lado están los medios de comunicación, las tecnologías de información y comunicación, que si bien son espacios diseñados para informar, pues por supuesto también se utilizan hoy y en mayor medida a propósito de la pandemia para la formación. Por otro lado, entonces, encontramos las organizaciones sociales. Con respecto a las organizaciones sociales, bueno, ya tenemos la presentación, afortunadamente. Bueno, modelos pedagógicos, esta es como la agenda que había propuesto, ya la mencioné. Siguiente, por favor. Hablamos entonces de qué es la educación. Siguiente, por favor. Y aquí estamos planteando entonces que la educación es una función social que permite la formación de las personas a lo largo de la vida. Yo estoy resaltando la palabra formación porque enseguida quiero plantear algunas ideas al respecto. Establecemos entonces que esos ámbitos de formación del ser humano se dan en diferentes espacios, primero en el hogar, luego en la escuela, luego a través de la comunidad, de los medios de comunicación y las organizaciones sociales o las empresas, teniendo en cuenta que hoy muchas organizaciones, como ustedes bien saben, desarrollan procesos formativos de sus colaboradores, existiendo el concepto ya de universidad corporativa. Siguiente, por favor. Entonces, si la educación es la función social que permite la formación del ser humano, pues entonces la pregunta es, ¿y qué es formación? Nos encontramos con la formación como proceso. Aquí hay unas 4 definiciones, una definición de Gadamer, que dice que es un proceso constante de desarrollo y progresión de las capacidades y el talento. Hegel, que propone que es el ascenso a la generalidad espiritual y racional a la universalidad. Delors, que propone pues aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Y Carlos Álvarez, que es un pedagogo cubano, que propone que es un proceso consciente que integra la educación, la instrucción y el desarrollo. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es la pedagogía? La pregunta sobre la pedagogía se asocia con los lineamientos que hoy se manejan a nivel mundial. Si bien la pedagogía desde su raíz etimológica propone que es la conducción de niños o la formación de niños, pues hoy se le da una mirada un poco más amplia. De hecho, pues hoy en día hablamos de andragogía, que tiene que ver con la formación de adultos. Siguiente, por favor. Proponemos entonces que la pedagogía es un concepto mucho más amplio, que plantea que el proceso formativo del ser humano se estudia a través de la pedagogía como ciencia. Si bien en algunos momentos se planteaba que la pedagogía no era una ciencia, hoy sí podemos decir de manera contundente que realmente es una ciencia. Mostremos por favor la siguiente diapositiva, y aquí nos vamos a encontrar con que en el diccionario de la Real Academia Española se plantea que la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Observemos entonces que hoy se establece que la pedagogía es una ciencia. Para poder mirar como desde el positivismo por qué es una ciencia, se plantea en primer lugar que la ciencia, que la pedagogía tiene un objeto de estudio que no comparte con ninguna otra área del saber, que es precisamente ese proceso formativo del que estamos hablando. Es decir, la pedagogía es la ciencia que estudia el proceso formativo del ser humano, que tiene unos métodos desarrollados en función de la instrucción, la educación y el desarrollo del ser humano, que tiene unas leyes que más bien en ciencias sociales, recordemos que la pedagogía es una ciencia social, se constituyen en regularidades didácticas y curriculares que vamos a ver más adelante, y que existe toda una comunidad científica que está investigando permanentemente en torno a cómo optimizar el proceso de formación de los seres humanos en los diferentes niveles. Siguiente, por favor.
¿Qué es la didáctica entonces? Generalmente cuando hablamos de didáctica se nos viene a la cabeza pues métodos de enseñanza de aprendizaje, herramientas y demás. Siguiente, por favor, nos encontramos con algunas ideas y concepciones previas que tenemos, metodologías de enseñanza, forma como se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, técnicas y herramientas de estudio, didácticas como modelos pedagógicos o estilos de docencia. La Real Academia Española propone que la didáctica es el arte de enseñar y ahí nos encontramos pues con dos elementos bien particulares. El primero, que de alguna manera descansa sobre el proceso de enseñanza, pero hoy estamos hablando de enseñanza y aprendizaje. Si la didáctica entonces se entiende como una rama de la pedagogía, una disciplina pedagógica, es mucho más que el arte. Recordemos que el arte viene de tecne y arts, que significa técnicas o arte, y realmente estamos hablando de una cosa mucho más amplia. Siguiente, por favor. Nos encontramos entonces con que la didáctica es una disciplina o rama de la pedagogía que estudia un proceso formativo en particular. Recordemos que si la pedagogía tiene como objeto de estudio la formación del ser humano a lo largo de la vida en sus diferentes ámbitos, tanto en la familia, como en la escuela, como en la comunidad o en las organizaciones, entonces la didáctica estudia un proceso formativo en particular denominado proceso docente educativo, o también identificado como proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque pues principalmente la didáctica está asociada con la forma como se enseña y se aprende en la escuela, pero no solamente, ¿sí? Por eso hoy en día cuando uno en las universidades le hablan de procesos misionales o procesos formativos, le hablan de proceso docente. Generalmente en las universidades todos los proyectos educativos institucionales hablan de docencia, investigación y proyección social o docencia, investigación y extensión, ¿cierto? Y la docencia tiene que ver precisamente con el proceso docente como proceso misional de las instituciones educativas en todos los niveles de formación para cumplir con su encargo social. ¿Cuál es el encargo social de las instituciones educativas? La formación integral de las nuevas generaciones. Siguiente, por favor. Bueno, existen unas categorías fundamentales asociadas con la didáctica. Partimos de cuál es la necesidad que cubre la didáctica, el problema o necesidad social, tiene que ver con el encargo social, es decir, la formación de las nuevas generaciones, seres integrales al servicio de la sociedad, con un objeto de estudio que es el proceso docente educativo en las dimensiones académica, laboral e investigativa, y un objetivo fundamental que es lo que se aspira a formar en la persona, es decir, el ideal de formación, lo que denominamos la preservación de la cultura. La pregunta que surge aquí entonces es ¿cuál es el ideal de formación de su institución educativa u organización? ¿Cuál es el modelo de egresado que le queremos entregar a la sociedad? Esta pregunta puede ser mucho más amplia porque si no nos hemos puesto de acuerdo sobre el ideal de ciudadano que le tenemos que entregar a la sociedad desde el punto de vista de todas las instituciones, pues la pregunta a nivel de cada institución de educación superior está asociada precisamente con el modelo egresado, la persona que queremos que se transforme a través de la educación para poder vincularse de manera adecuada al mundo social. Siguiente, por favor. Aparecen unas dimensiones del proceso docente educativo, la dimensión instructiva, la educativa y la desarrolladora. Voy a explicar brevemente en qué consiste. Hablamos de que la dimensión instructiva del proceso docente educativo se basa precisamente en la apropiación de conocimientos y habilidades por parte del estudiante, donde se desarrollan teorías y conceptos, métodos y técnicas que permiten la formación para el trabajo, para la vida productiva, ¿sí? De hecho, pues ustedes recordarán el modelo SENA que propone instructor-aprendiz, donde realmente la formación está orientada fundamentalmente al mundo del trabajo. Hoy la dimensión instructiva está grandemente profundizada y desarrollada a nivel de lo que llamamos la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son programas cortos, generalmente de duración de 2 a 3 semestres, y tienen como objetivo fundamental desarrollar conocimientos y habilidades para que una persona pueda rápidamente vincularse al mundo del trabajo y ser una persona productiva, ¿cierto? Pero la dimensión educativa es aquella que permite la formación en valores para la vida, el componente axiológico del proceso formativo, donde se desarrollan pues el concepto de ética y moral y el comportamiento del ser humano en sociedad para entender qué es bueno y qué es malo a la hora de interactuar con los demás. Y aparece una dimensión adicional que es la dimensión desarrolladora,
en la cual las personas integran esa educación, esa instrucción para solucionar problemas sociales. Es decir, la formación en capacidades complejas donde la persona puede apropiar conocimientos, habilidades y valores, como lo planteaba inicialmente, para poder intervenir en la sociedad de manera positiva. Siguiente, por favor. El otro elemento que queríamos proponer es el de los componentes del proceso docente. O sea, el proceso docente es un proceso complejo, es un proceso en el cual intervienen dos sujetos, los docentes y los estudiantes. Aquí hay una contradicción o una relación dialógica entre la enseñanza y el aprendizaje muy importante, ¿sí? Hoy está pues claramente establecido que la enseñanza y el aprendizaje es de doble vía, porque el profesor también aprende de sus estudiantes, ¿sí? Pero partimos de la idea de que en nuestro modelo tradicional de educación, por efectos políticos, económicos y demás, pues hay un docente y hay un grupo de estudiantes, ¿sí? Pues porque tener una enseñanza personalizada resulta muy costoso y por esa razón el modelo tradicional de docente-estudiante es el que impera y la contradicción se genera porque la enseñanza es social. Es decir, el docente desarrolla su proceso de enseñanza ante un grupo de estudiantes, pero los estudiantes mientras más años tengan de vida y reconocimientos y presaberes tengan, serán mucho más heterogéneos. Entonces, la enseñanza es social y el aprendizaje es individual. Entonces, ahí se genera esa contradicción porque, bueno, hay que pensar en cómo garantizamos un esquema de formación donde haya, pues, prácticamente lo que se conoce hoy como un diseño universal de aprendizaje, en el que se garantice que la mayoría, si no todos los estudiantes, alcancen los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y aparecen entonces en ese proceso, además de los componentes subjetivos o personales, que son los docentes y los estudiantes, unos componentes cognitivos y afectivos que son los que garantizan el proceso. Lo primero es los componentes cognitivos. Cuando hablamos de componentes cognitivos, los que han tenido la oportunidad de ser docentes en cualquier nivel de formación saben que generalmente un curso tiene un diseño curricular y ese diseño curricular tiene una estructura de categorías didácticas que generalmente corresponden a un objetivo de aprendizaje, a un contenido a desarrollar, a unos métodos de enseñanza-aprendizaje, un esquema de evaluación y una bibliografía o unos medios a utilizar para aprovechar el proceso. Aquí entonces estamos hablando de 8 componentes concretos. El primero es el problema. Partimos de que todo proceso formativo surge ante una necesidad u oportunidad, lo que denominamos como problema de enseñanza y aprendizaje. Generalmente ese problema está en el contexto, está en la sociedad. Es decir, el proceso de formación parte de las necesidades del contexto, ¿sí? Luego viene el objeto de estudio, que es esa parte de la realidad que se va a estudiar en el curso, en el diplomado, en la asignatura o en una carrera universitaria, ¿sí? Con un objetivo que se define siempre como propósito de aprendizaje. Generalmente los objetivos se formulan en términos del que aprende, no del que enseña, porque el objetivo al final es el que el estudiante apropie y aplique ese conocimiento, esas habilidades y esos valores que ha desarrollado a lo largo del proceso formativo para poder resolver problemas de contexto. Luego viene el contenido. El contenido está integrado por un sistema de conocimientos, habilidades y valores que se deben definir claramente para poder desarrollar el proceso. Yo que he tenido la oportunidad de visitar muchas universidades en el país en torno a los procesos de calidad asociados con el registro calificado de programas, pues cuando uno revisa los microcurrículos o los sílabus o las cartas descriptivas de las materias, se encuentra con un contenido basado en temas y subtemas, ¿sí? Que muchas veces inclusive son parte de una tabla de contenido de un texto guía y tenemos que pensar más allá de los contenidos desde el punto de vista cognitivo e ir hacia qué voy a hacer con ese conocimiento y con qué valores lo voy a apropiar y lo voy a aplicar, ¿cierto? Si bien los componentes cognitivos son fundamentales en términos de la estructura de contenido de un proceso formativo, los componentes afectivos son los que determinan de alguna manera el logro de los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, podemos decir, por ejemplo, que los componentes afectivos son los métodos, los medios, las formas y la evaluación de resultados. Cuando hablamos de métodos, son los métodos de enseñanza-aprendizaje, tradicionalmente conocidos como reproductivos, productivos o creativos. Los métodos reproductivos son basados en el trabajo del docente,
que de alguna manera reproduce el conocimiento y se lo pone a disposición del estudiante, los métodos productivos que están basados en la interacción entre los estudiantes y con el profesor para recrear el conocimiento, y los métodos creativos que van más allá, donde el estudiante de manera independiente y autónoma es capaz de utilizar esos conocimientos, habilidades y valores para resolver problemas incluso más complejos. Los medios didácticos son los tradicionales, los audiovisuales y las tecnologías de información y comunicación. En nuestro medio, pues, los medios tradicionales se basan en lo que llamamos tiza, tablero y lengua, de manera jocosa los profesores, ¿sí? En un esquema tradicional de formación presencial. Están los medios audiovisuales y finalmente las tecnologías de información y comunicación, que con la crisis social que se generó por la pandemia, pues nos obligó a incorporarlo rápidamente en los procesos formativos, con todos los errores y todas las dificultades que ahorita vamos a analizar. Las formas organizativas y de programación en el tiempo que determinan cómo se desarrolla el proceso en la interacción entre los estudiantes y con el profesor, y la evaluación de resultados, que es la que determina, pues, si se lograron los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué se llaman afectivos? Muy sencillo, porque es que los componentes afectivos son los que determinan la capacidad que tiene el docente de que el estudiante se enamore del objeto de estudio, se enamore del contenido, se enamore de la posibilidad de avanzar en el desarrollo del proceso, porque, por ejemplo, si yo utilizo métodos no adecuados, pues por supuesto el aprendizaje no se va a dar de manera adecuada. Por eso es tan importante que los profesores desarrollen competencias pedagógicas y didácticas, para que no pase lo que suele suceder en algunas aulas de clase, cuando los estudiantes dicen, sí, el profesor se ve que sabe mucho, pues yo no le entiendo nada, refiriéndose precisamente a que los métodos y las estrategias didácticas no son las más adecuadas. De igual manera, una evaluación mal realizada hace que el estudiante le pierda el amor y la pasión a lo que está estudiando, y por esa razón se llaman componentes afectivos, porque permiten una relación empática entre el profesor y los estudiantes a través de esos componentes cognitivos que se desarrollan en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una definición un poco más ampliada, el problema definido como una necesidad de aprendizaje, el objeto como la parte de la realidad en la que se manifiesta el problema, los objetivos, pues, que son el fundamento teleológico, el para qué se está desarrollando el proceso, y está siempre referido a los logros de quien aprende, los contenidos entendidos como el sistema de conocimientos, habilidades y valores, los métodos que responden al cómo enseñar, los medios al con qué enseñar, las formas organizativas y de programación en el tiempo, y la evaluación de resultados, que incluye la retroalimentación del proceso docente educativo. Siguiente, por favor. Aquí aparece una relación entre los componentes cognitivos. Recordemos que el problema se presenta en el entorno, en la realidad, ¿sí? Y que como objetivo fundamental se espera intervenir el objeto para transformar el objeto, pero también el sujeto cognoscente o la persona que aprende, ¿sí? Y a través de un contenido que desarrolla conocimientos, habilidades y valores. Siguiente, por favor. Por otro lado, nos encontramos entonces con los componentes afectivos, que responden al cómo enseñar, al con qué enseñar, a los tiempos y la organización del proceso, y la evaluación. Insistimos en que se llaman afectivos porque, como dice Paulo Freire y como dice el Papa Francisco, educar es un acto de amor, es un acto de esperanza, y esa relación afectiva que se da en el proceso no está centrada ni en la antipatía, ni en la apatía, ni en la simpatía, sino en la empatía que se desarrolla entre el profesor y sus estudiantes, y entre los estudiantes, para apropiar ese conocimiento y darle el valor que corresponde. Siguiente, por favor. Aquí aparece, pues, un tema muy interesante, que es la relación integración-derivación. Es muy importante entender que el profesor y los estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje y tareas. Recordemos que una tarea, desde el punto de vista de la administración, es una actividad que puede ser desarrollada de manera individual e independiente por una persona. Las actividades pueden ser conjuntos de tareas que pueda hacer una persona o varias de manera colectiva, ¿cierto? Entonces, las clases o actividades de aprendizaje deben tributarle a las unidades didácticas de un proceso formativo. Las materias o los módulos, que son lo que conocemos como microcurrículo, tienen un objetivo que le tributa o le aporta al desarrollo de las disciplinas o áreas en las que se trabaja, y cada disciplina o área le tributa a las ideas,
le tributa al ideal de formación, que es lo que llamamos el macrocurrículo, es decir, al modelo del egresado que le queremos entregar a la sociedad. Este tema de integración-derivación es muy importante porque cuando un profesor está trabajando un curso en un aula de clase, ya sea en la básica, en la media o en la superior, tiene que entender que eso que está enseñando le tributa a una cosa mucho mayor. Por esa razón, generalmente un ejemplo que siempre pongo es que un profesor de contabilidad general o de costos, dándole clases de esa materia a estudiantes de administración, tiene que establecer claramente cuál es el tributo de la contabilidad a la formación de un administrador de empresas, que no es lo mismo que la contabilidad para la formación de un contador público, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una contradicción que se tiene que resolver entre la lógica de la ciencia que se enseña en una materia en particular y la lógica de la profesión, que es precisamente el modelo del egresado al que le quiere tributar esa materia. Siguiente, por favor. Aquí aparecen entonces las leyes o regularidades de la didáctica, la relación escuela-sociedad. Ustedes dirán, pues eso es como muy obvio, ¿no? Pero sabemos que inclusive pues desde que las primeras escuelas y universidades se crearon en el mundo, muchas trabajaban de espaldas a la sociedad y a sus problemáticas reales. Hoy está claro que la escuela tiene una función social y la relación con la sociedad es fundamental. Luego viene la relación entre la instrucción y la educación y el desarrollo, entendiendo ese concepto de desarrollo que es bien importante para nosotros, porque ustedes saben pues que el concepto de desarrollo aparece por ahí en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Truman dio su discurso hablando del desarrollo de los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿sí? En el sentido de que el modelo de desarrollo era el modelo industrial que manejaban los países desarrollados y que los demás teníamos que tratar de llegar a ese nivel a través de un camino pues en el cual de alguna manera ha habido un proceso en el cual hoy tenemos una crisis que estamos viviendo a nivel planetario, ¿cierto? Por otro lado está la relación entre los componentes del proceso docente educativo que se integran de manera sistémica para alcanzar los objetivos de formación, y la relación entre la integración-derivación que permite efectivamente que todo lo que se haga en cada tarea, en cada actividad de aprendizaje, tribute efectivamente a ese modelo de egresado que le queremos entregar a la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, pero para hablar de modelos pedagógicos, a veces confundimos modelos pedagógicos con corrientes pedagógicas, y yo por eso quise hacer este pequeño resumen de corrientes pedagógicas contemporáneas que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Comenzamos hablando del cognitivismo, cuyo principal exponente es Piaget, que se basaba fundamentalmente en la transmisión de conocimiento, procesos mentales y de memoria, ¿sí? Y de pronto aparece el conductismo, ¿sí? Donde hay un condicionamiento estímulo-respuesta, aparece la enseñanza programada y el análisis de la conducta, pues, con algunos autores como Watson y Skinner, que plantean, pues, inclusive la idea de que la formación se desarrolla a partir de una definición de los estímulos que se le deben dar al estudiante para que él responda adecuadamente a esos estímulos. Luego aparece el constructivismo, donde aparece Vygotsky pues como principal exponente, donde se habla de la construcción colectiva de conocimiento, de la famosa zona de desarrollo próximo, que plantea que una persona aprende mejor cuando está con otro al lado, ¿cierto? Porque se contrastan los conocimientos, las habilidades y los valores para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y Hausubel, que hablaba del aprendizaje significativo del estudiante, que propone efectivamente que el aprendizaje es individual y que cada estudiante toma de lo que le enseña el profesor lo que considere significativo para su vida. Finalmente aparece el conectivismo, que pues algunas personas proponen que no es una corriente pedagógica en sí misma, lo que hace es una integración de todo lo anterior. Recordemos que generalmente cuando sale una nueva teoría refuta la anterior, pero con el tiempo nos damos cuenta que todas coexisten y se complementan, ¿sí? Y de todas nos alimentamos para poder desarrollar unas propuestas cada vez más innovadoras. Entonces el conectivismo propone pues la interacción entre las personas y la interactividad con la tecnología, ¿sí? A través de las tecnologías de información y comunicación y el trabajo en red para hacer prácticas y aprendizaje en línea. Y por otro lado entonces aparece el concepto de currículo que integra todas estas corrientes y aparece primero pues el concepto de currículo tradicional, que es de formación teórica, alejada de la realidad social y contextual, partiendo pues como de la teoría de la tabula rasa, que propone que las personas los niños llegan sin ningún conocimiento, hay que llenarlos de información y conocimiento.
Luego aparece el currículo tecnocrático, que pues con la revolución industrial, de alguna manera a inicios del siglo pasado comienza a estructurarse la formación de las personas, los profesionales y demás, con una orientación teórico-práctica, básicamente para alimentar el aparato productivo. Y luego aparece el currículo crítico, que aquí en Latinoamérica, pues de alguna manera es el que reina, proponiendo una formación teórico-práctica, si bien para la productividad, pero también para el desarrollo humano y social sostenible, ¿sí? Pensando en que no estamos solamente formando profesionales para que salgan a crear empresa o a trabajar en una empresa y ser productivos, sino que estamos formando mejores seres humanos para el desarrollo de la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, en estos momentos pues estamos viviendo una época de cambios dramática. La irrupción en los procesos formativos es evidente luego de la pandemia pues que inicia, por lo menos en nuestro medio, en el mes de marzo del año pasado, donde comenzamos a encontrarnos primero con una desescolarización forzosa, en la cual la escuela aparecía como un vector de contagio, ¿sí? Entonces todos los niños para la casa y los profesores para la casa, comenzamos a hablar de trabajo en casa y teletrabajo. De manera inmediata, pues prácticamente aparece una normativa al respecto, ¿sí? Donde los colaboradores y los docentes trabajan desde el hogar. El estudio en casa, el estudiante estudia desde su casa a través de clases remotas y apoyados en herramientas digitales. Aparece el protagonismo de las tecnologías de información y comunicación y las herramientas sincrónicas y asincrónicas. Si bien desde hace ya muchos años venimos trabajando la virtualidad, pues ahorita se ha dado una acelerada incorporación de tecnologías en todas las instituciones, ¿sí? Eso, por supuesto, tendrá unos impactos muy positivos, pero por otro lado hay otros impactos que no hemos medido, porque muchos de los estudiantes hoy, como única herramienta que tienen para acceder a los contenidos, es un celular, y hasta donde un celular pues es una herramienta lo suficientemente práctica para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Por otro lado, entonces, aparece la adaptación y resiliencia de las comunidades académicas y la participación activa de padres y cuidadores. Este es un elemento muy significativo. Ustedes saben que hoy los padres que tienen hijos pequeños que están en el preescolar, en la básica y en la media, pues están como medio encartados con los hijos en la casa, porque terminan no solamente cumpliendo con su trabajo, las labores del hogar y además el acompañamiento a los hijos en su formación, y eso ha generado pues unos altos niveles de estrés y un detrimento en la calidad de la educación que desarrollan los estudiantes. Por otro lado, entonces aparecen unas barreras que no las podemos desconocer. De acuerdo con la IESALC, por ejemplo, en Latinoamérica, 1 de cada 2 hogares no tiene acceso a Internet, ¿sí? Y esa es una barrera fundamental. La disponibilidad y suficiencia de dispositivos para el acceso a contenidos, sistemas de información basados en entornos web, la disponibilidad y confiabilidad de plataformas de e-learning, las competencias tecnopedagógicas de los docentes. Los docentes les ha tocado, en Colombia, para que tengamos una idea de la situación, de acuerdo con las estadísticas, inclusive antes de la pandemia, en los últimos 10 años hasta el 2018, teníamos el 80% de los estudiantes en educación superior en modalidad presencial. Solo el 20% de los estudiantes de este país en educación superior estudian a distancia o virtual. Bueno, a distancia hoy cada vez con más incorporación de tecnologías de información y comunicación, pero ese Pareto nos hace pensar en que hoy el 80% de los 2,5 millones aproximadamente estudiantes que tenemos en educación superior en Colombia están enfrentándose a la educación virtual forzosamente, ¿cierto? Y sobre todo en el nivel de pregrado, donde hay mucha mayor resistencia al cambio, teniendo en cuenta pues que ellos valoran el campus como activo físico fundamental para no solo su formación, sino la socialización, ¿sí? Por otro lado, entonces, aparece las competencias digitales de estudiantes más allá de las redes sociales. Hemos encontrado ahí una problemática asociada con lo que se conoce desde el punto de vista de educación como aprendizaje autónomo y autorregulación del aprendizaje. O sea, el estudiante asume una responsabilidad mayor porque está estudiando a su propio ritmo, en su tiempo, ¿sí? Sin barreras espaciotemporales. Entonces, eso hoy representa un reto grandísimo para los estudiantes. Ellos todos seguramente, o la mayoría tienen celular, smartphone,
y utilizan sus redes sociales permanentemente, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook no, porque eso es ya para nosotros los viejitos, pero los muchachos están todo el tiempo interactuando a través de redes sociales y han utilizado estas herramientas tecnológicas para la interacción, para la comunicación, pero no para la formación. Entonces aquí tenemos también un reto muy grande en ese sentido. Finalmente, entonces aparece la percepción de calidad de la educación virtual y el costo-beneficio. Los estudiantes plantean, y nosotros lo hemos vivido y en todas las universidades del país y en el mundo, bueno, si yo me matriculé en un programa presencial y si es virtual, entonces debería ser más barato, rebájeme la matrícula, en el sentido de que hay una percepción de que la calidad no es la misma, ¿sí? Y por otro lado, los materiales digitales y los laboratorios virtuales siguen siendo escasos para poder desarrollar estos procesos, y si bien existen muchos ambientes virtuales de aprendizaje en 3D, laboratorios virtuales y demás, son costosos y las instituciones tienen limitaciones financieras para poder acceder a toda esta tecnología, ¿sí? Y hay que hacer vigilancia tecnológica para garantizar tener unos mínimos objetos virtuales de aprendizaje en cada área del conocimiento para trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, las innovaciones tecnológicas en los procesos formativos nos obligan a pensar entonces en, bueno, aparece pues este paradigma de la educación virtual. Yo pues recuerdo que el primer diplomado virtual que montamos cuando yo trabajaba en ESUMER fue por ahí en el año 2000, o sea, hace 21 años, ¿sí? Hace 21 años. O sea, la educación virtual no es nueva en nuestro medio, o sea, existe desde hace muchos años, sin embargo, ahora es que comienza a partir de la pandemia a aparecer ese paradigma pues como fundamental, y aparecen unas contradicciones ahí que se generan. La educación presencial, donde el aprendizaje está centrado en el docente que enseña, y en la educación virtual el aprendizaje está centrado en el estudiante y un tutor que guía el proceso. En la educación presencial hay horarios y espacios preestablecidos, por eso muchas personas que trabajan no pueden acceder a programas de calidad presenciales que tienen unos horarios de todos los días entre semana, mientras que en la educación virtual el aprendizaje no tiene barreras de espacio y tiempo, ¿sí? Donde la mayoría de las formaciones se dan de manera sincrónica. Los contenidos y los medios físicos son limitados en la educación presencial, y no nos va a remitir solamente a las mejores universidades del país o a las mejores instituciones de educación básica y media. Yo he tenido la oportunidad de acompañar tesis de maestría de educación de docentes de la ruralidad que trabajan con el método de escuela nueva, donde hay un kit de formación por estudiante, pero pues los recursos son limitados y les toca un kit por cada 2 o 3 estudiantes. Entonces, el tema de los contenidos y medios físicos limitados es una realidad permanente en nuestro país, mientras que en la educación virtual hay contenidos abiertos y disponibles en la web, pero hay que hacer un proceso de búsqueda y adaptación a los procesos formativos. En la educación presencial los métodos son reproductivos y tradicionales, mientras que en la educación virtual se combinan todos los métodos, porque los encuentros sincrónicos permiten el desarrollo de métodos reproductivos, pero por otro lado se pueden hacer actividades de construcción colectiva de conocimiento y de trabajo creativo. En la educación presencial la evaluación es cuantitativa, el examen, la calificación individual y demás, mientras que en la educación virtual la educación es cualitativa y cuantitativa, la evaluación, perdón, y se basa pues en resultados de aprendizaje, donde la responsabilidad del estudiante es fundamental. En la educación presencial el campus es físico, en la educación virtual el campus es virtual, ¿sí? En la educación presencial los procesos de gestión son offline, entonces ahí estábamos trabajando todos estos temas de inscripción, matrícula, seguimiento y demás en la presencialidad, y aparece pues procesos de gestión online para la educación virtual que hay que incorporar. En la educación presencial los servicios de extensión y bienestar son tradicionales y requieren la presencia en el campus, mientras que en la educación virtual los servicios de extensión y bienestar son virtuales, por supuesto. Los sistemas de información manuales y digitales en la educación presencial, mientras que en la educación virtual todos los sistemas de información, no solo las plataformas de e-learning, sino todos los software que se utilizan para el seguimiento al proceso deben ser 100% digitales. En la educación presencial el uso de las tecnologías es un complemento a la presencialidad, mientras que en la educación virtual el uso de las TIC es la principal forma de interacción. Sin embargo, nosotros hemos encontrado pues en muchas áreas del conocimiento la necesidad de la presencialidad, y por esa razón se plantea que es fundamental entender que vamos hacia un modelo híbrido de formación,
donde la combinación de la presencialidad y la virtualidad es una alternativa para el desarrollo de competencias blandas basadas en conocimiento y una necesidad para el desarrollo de competencias duras basadas en tecnología que demandan el uso de artefactos e interacción con la realidad y el contexto. Siguiente, por favor. Bueno, para ir terminando, entonces, planteamos que un modelo pedagógico debe tener claramente establecidos los procesos formativos que se desarrollan en la institución. Hablábamos entonces de que generalmente en la educación superior hablamos de proceso docente, proceso investigativo y proceso de extensión. El proceso docente cuyo objetivo es la preservación del conocimiento y la cultura de la humanidad, porque lo que hacemos a través de la docencia es entregarle a las nuevas generaciones todo el conocimiento acumulado en un área del saber, ¿sí? Y el proceso investigativo tiene como objetivo el desarrollo y la creación de conocimiento y cultura, mientras que el proceso de extensión que se sale de las fronteras de la universidad hacia las comunidades tiene como objetivo promover el conocimiento y cultura de la humanidad en las áreas de influencia, ¿cierto? Entonces, en el proceso docente se trabaja con proyectos educativos formales, que son cada uno de los programas, en el proceso investigativo con proyectos de investigación y en el proceso de extensión con proyectos de proyección social. Siguiente, por favor. Así entonces podemos decir que la construcción de modelos pedagógicos es un trabajo que se debe desarrollar en cada institución mediante un esquema o una metodología de trabajo colaborativo, donde se tengan en cuenta todos los actores sociales o los grupos de interés, profesores, estudiantes, padres de familia, directivos, comunidad en general, egresados, ¿sí? Y un modelo pedagógico deberá tener necesariamente en su estructura el ideal de formación o el tipo de persona a formar, el tipo de docente que se requiere para desarrollar el proceso, el tipo de proceso formativo, cuáles son las características de ese proceso y el tipo de directivo docente, que tiene que ser la persona que dirige con un liderazgo inspirador el trabajo de la comunidad académica, orientador del desarrollo de la institución, pues a lo que respecta a lo que conocemos como el proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo, con fundamentos pedagógicos, teóricos y metodológicos, y con lineamientos curriculares para garantizar una buena relación entre el docente y el estudiante. Siguiente, por favor. Para terminar, pues ahí les dejo una propuesta de textos que me parece interesante para profundizar en el tema. Hay un texto pues que no puedo dejar de referenciar, que es la educación superior en perspectiva lasallista. Hay un texto de la UNESCO que se llama Replantear la educación hacia un bien común mundial, muy interesante. Hay otro texto que está mucho más instrumental, que plantea el aprendizaje, las competencias y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, no, muchísimas gracias, doctor Jorge. Le recordamos a las personas que pueden hacer sus preguntas tanto por el Facebook Live, que las pasamos por acá, como las personas que están aquí en la sala, pues las pueden hacer por el chat y las vamos mirando. Doctor Jorge, muchísimas gracias por su presentación y por su tiempo. Realmente, pues bastante amplia la presentación y sobre todo, pues darse un recorrido, a mí me parece absolutamente completo de todos los conceptos, digamos, de toda la técnica que significa la educación, la formación, la pedagogía, las diferentes dimensiones, los diferentes espacios de formación. Creo que nos hace usted una introducción bastante interesante. Yo lo único que quisiera decir al respecto es que a mí me gustaría mucho saber los comentarios pues, de todos ustedes, de los contertulios, del doctor Lucio y también del doctor Jorge, de cinco temas específicos. Me gustaría conocer sus pensamientos sobre 5 temas, no para guiar la conversación, digamos que la podemos guiar por donde ustedes quieran, pero simplemente pues los pongo sobre la mesa por si los podemos abordar. El primer tema es, digamos, el problema que existe en la educación
digamos, la diferencia entre la educación, digamos, básica, media y la educación superior, entre el saber de los temas y el saber enseñar. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces tenemos personas que saben mucho de los temas, muchísimo, pero no saben mucho cómo transmitir ese conocimiento. Y por el otro lado podemos tener personas que han estudiado mucho sobre cómo transmitir los conocimientos, pero no necesariamente son expertos en los temas. Entonces, ¿cómo manejamos esa dicotomía? Es decir, ¿qué es lo que de pronto se necesita más de una cosa que la otra en la educación primaria, o una cosa más que la otra en la educación superior, o siempre debe haber un balance? Me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Segundo, digamos que yo creo que el doctor Jorge lo resumió muy bien, y yo quisiera darle como un impulso y un subrayado a cuando hizo la diferenciación entre educación presencial y educación virtual, porque yo creo que ese es un constructo que cada vez, pues es una opinión, pero quisiera saber la opinión que ustedes mismos tienen. Yo creo que eso es un constructo más bien mental, artificial, que nosotros hemos tenido, y yo creo que al final el doctor Jorge lo decía, ¿por qué no pensamos en aprovechar lo mejor de los dos mundos en un mismo proceso educativo? Y en ese sentido, pues, venga, borremos de la mente, y más que de la mente, yo creo que el problema es de la regulación, esa diferenciación entre lo presencial y lo digital. Me parece que hoy ya no estamos para eso. Digamos que una educación totalmente presencial sin Google, sin un computador, sin las herramientas TIC es imposible, y un proceso completamente digital, sin el encuentro, sin la discusión, sin la guía de un profesor, sin la profundización, yo creo que es incompleto. Entonces, digamos, la pregunta sería, ¿para usted realmente existe una educación presencial y una digital? O más bien nosotros podríamos pensar en que esas dos cosas se pueden, puede haber una discusión alrededor de, venga, que puede haber una educación, digamos, integral, simplemente. La tercera pregunta es con respecto a la educación superior, porque respecto a la educación superior y la inclusión, sobre todo cuando se habla de educación superior de calidad e inclusión, yo quisiera saber cuál es su apreciación con respecto al problema de la exclusión y la educación superior. Es decir, todavía aún, y la pregunta sería si en el futuro ustedes cómo ven la tendencia, porque históricamente quienes acceden a la educación superior de calidad han sido unos pocos, por diferentes motivos, pero eso es un problema planetario, ¿cierto? Y es un problema histórico. Yo quisiera preguntarles hoy digamos, con las necesidades que tenemos hoy en un mundo cada vez menos de fábrica y menos industrial, si de pronto se hace necesario que ya hoy la educación superior sea más inclusiva, dado que las formas de producción son menos basadas en la fábrica y más basadas en el conocimiento. Quisiera saber su apreciación sobre esa tercera pregunta. Cuarto, y que tiene que ver con la tercera, se me hace que la educación ha estado en función un poco de la evolución de los sistemas productivos. Es decir, se educa para vivir en cierto entorno productivo. Y en ese sentido, digamos que el doctor Jorge hablaba ahorita de la educación tradicional, y a mí esa educación tradicional siempre se me ha hecho muy paralela a una educación tradicional para el mundo de la primera revolución industrial, ¿cierto? En ese sentido, quisiera preguntar a ustedes cómo ven la redefinición de la educación en términos, por ejemplo, del lugar. Para poder trabajar en la fábrica se necesitaba un lugar específico, por eso se conformaron las ciudades, ¿cierto? Pero resulta que hoy ya las personas trabajan mucho desde un
computador, trabajan mucho incluso desde su casa, trabajan muchos con el conocimiento, no haciendo cosas manuales. Entonces, ¿cómo se puede redefinir la educación en términos del lugar, de la relación profesor-alumno? Porque ya, ya no es esa relación de la fábrica entre el supervisor y el supervisado, la relación entre el proceso educativo y sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes creen que hoy hay una redefinición de la educación en términos del lugar, profesor-alumno, etcétera, o si realmente no estamos, o si realmente nos falta mucho y eso aún no va a pasar porque de pronto la economía tampoco está cambiando tanto, ¿cierto? Es una pregunta. Y por último, quisiera saber ustedes qué opinan. Y a mí en esto sí me gustaría, pues me gustaría mucho que ustedes nos comentaran sobre cuál es el papel de la educación hoy en la solución, entre comillas, o por lo menos en enfrentar las crisis actuales de la sociedad. Y con crisis actuales voy a referir específicamente a tres. El problema del cambio climático, del calentamiento global, el problema de la persuasión que puede darse a través de las redes sociales y digamos, como todo el problema que hay en las noticias falsas, el manejo del Big Data, el manejo de la persuasión, en esos dos temas sobre todo. Tenía otro, pero no, mejor esos dos temas sobre todo, en el cambio climático y en el tema de la información y cuál es el papel de la educación, cuál debería ser el papel de la educación en esos dos problemas. Me gustaría plantear esas cinco preguntitas suaves, suaves. Sí, sí, 5 preguntitas ahí sencillas. Antes de continuar, doctor Lucio. Doctor Lucio está en mute, no se le escucha. Primero que todo, doctor Jorge, qué maravilla, maravilloso escucharlo y aprender tanto de usted. Definitivamente estas exposiciones, cuando tienen que ver con gente que sabe tanto alrededor de la pedagogía, la andragogía y la enseñanza y el aprendizaje, es un tema bastante importante. Yo, pues obviamente siempre digo que en el mundo de los martillos, uno lo único que ve son clavos, entonces yo en el mundo siempre veré únicamente perspectiva y trataré de buscar cosas del futuro. Lo primero que quería referirme es qué hicimos en el libro de Antioquia 2050, qué se hizo en la visión Antioquia 2020, qué se está pretendiendo hacer ahora en la Agenda 2040 y qué se ha venido aportando para los 500 años de Antioquia en el año 2041, y es que tiene que haber un cambio radical. Mejor dicho, la palabra ahora es muy fácil de decirla. Tiene que haber una disrupción y una disrupción total y grande en el modelo educativo. Y hablamos de modelo educativo y no quería embarcarme en los tres conceptos, pero sí quería hablar uno y sobre todo la importante del enfoque pedagógico, del enfoque de qué enseñar y para qué enseñar. Ese es uno de los puntos muy importantes que tratamos en los temas de futuros. El segundo es algo que con lo cual usted empezó y me parece fantástico, maravilloso que usted lo trate, y es que una de las principales fuentes y sitios donde se da la educación y la formación es en la familia y en la casa. Y hablábamos de que para poder crear una cultura de aquí al año 2050, que pudiera ser una transformación importante desde lo económico, social, tecnológico, etcétera, crear una cultura que soportara todos estos cambios, había que darse un cambio en el sistema de crianza. Este es un tema tan difícil, tan complejo, tan de largo plazo y de gran tute, que realmente hay que insistir mucho en ello. La forma como estamos criando los hijos
los que crían y los que no crían también, que la forma como se está creando en las familias a las generaciones de mitad de siglo es de sumamente importancia. Y ahí hay una especie de pedagogía muy casera, sí, pero esa pedagogía hace parte del sistema de crianza. Cómo criamos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros vecinos, cómo educamos a los que están al lado nuestro en la calle, manejando inclusive. Es el segundo punto. El tercer punto que quería tratar, y es simplemente una referencia, nosotros pertenecemos a la Federación Mundial de Estudios de Futuro. La anterior presidente de la federación se llama Jennifer Gidley, es de la Universidad de Western Australia y es de la Universidad de Swinburne en la maestría de estudios de futuros. Ella tiene un libro que se llama La educación postformal y es alrededor de una filosofía en futuros complejos. En esa filosofía de futuros complejos, él decía, pues básicamente la pedagogía, vamos a mirarla desde 3 puntos. El primero, y sobre el cual haremos muchísimo énfasis siempre en estos foros de Hablemos Claro, es la trans y multidisciplinaridad. Esto es el profesor, el docente, el investigador que quiere tener 1 kilómetro de profundidad con 1 milímetro de amplitud versus el que tiene miles de kilómetros de amplitud con 1 milímetro de espesor, hace de que la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad hace que nos podamos complementar. Estamos en una sociedad donde debemos de complementarnos y las especializaciones ahora tienen que ser complementarias. Entonces, primero que todo es la pedagogía transdisciplinaria. Esta pedagogía transdisciplinaria ya la define como que tiene que ser posmoderna, pues la posmodernidad ahora inclusive le llaman posnormalidad o postestructuralista, y es básicamente la del mundo vical, mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo y líquido. Esa pedagogía transdisciplinaria que sea estética, artística y poética, que me causó mucha impresión cuando ella en la conferencia de hace 2 años en el Congreso de la Federación hablaba de que la educación tiene que ser estética, artística y poética, cosa que abandonado y medio tenemos y que me gustó mucho en mi época tener profesores poetas que terminaban una clase de matemáticas leyéndonos un poema de Barbakov. Y también dentro de la pedagogía transdisciplinaria que sea crítica postcolonial, que sea global o planetaria. A mí me gusta más decir que global, porque planetarios pues de todas maneras estamos globales para decir que estamos juntos. En estas cosas dicen pues que la pedagogía básicamente tiene 2 enfoques. Eso es lo último que quiero referir porque me dijo Natalia que por favor no más de 10 minutos. Entonces, lo último que me quiero referir es que me gustó mucho cuando hablaba de que básicamente la pedagogía del siglo XXI, ante tanta inteligencia artificial, ante tanta nube, grandes datos, simulaciones, tanta 4ª revolución industrial, tantas tecnologías, todo esto, tendremos que estar entrando en la educación y la pedagogía de la conciencia. Me gustó muchísimo esto porque ya decía básicamente la educación es para formar seres para la vida que puedan tener 2 grandes competencias. Y yo creía que eran las matemáticas, y yo creí que eran los algoritmos computacionales, que también deben de tenerlos, pero me gustó que las grandes competencias sean alrededor de la vida y el amor, que sean multimodales, creativos, complejos, que sean espirituales, sociales, emocionales y holísticos, además de obviamente que sean lógicos, binarios y demás, pues todas estas cosas.
ya me gasté los días, no me han sacado la tarjeta amarilla. Mira. Ajá, doctor Luz, imagínese que solo han pasado 6 minutos. 6 minutos. No se preocupe, que yo le aviso. Entonces ya puedo terminar con algo que es bien importante. Jennifer Gillett, obviamente, es de la escuela de Piaget en las operaciones formales y todo este cuento del desarrollo de toda la vida, de la educación para toda la vida, y nos hablaba de que básicamente las competencias de los seres humanos tenían que estar en estas cosas que nos referíamos, la complejidad. Teníamos que hablar de imaginación, creatividad, integración, razonamiento dialógico, es decir, que seamos capaces de dialogar, que seamos capaces de tener razonamiento ecológico, o sea, que seamos capaces de convivir en este mundo ecológico, que seamos capaces de tener un razonamiento de futuro, que seamos capaces de tener derecho al futuro, propósitos altos, intuiciones mágicas, ojalá pudiéramos llamarlo así, un lenguaje reflexivo, que seamos pluralistas, que seamos reflexivos. Y una cosa que hablaba Juan Pablo habla mucho de un tema que es muy importante, porque la universalidad de la educación, la equidad en la educación para todos, ¿sí? Que a mí me da mucha tristeza porque hay algunas frases que son maravillosas en la vida, pero fantásticas. Y coge un político y se apropia de ellas. Entonces dice, esta es la ciudad más educada. Y eso sería muy bueno como meta, como visión, Medellín la más educada, sería buenísimo. Pero coge un político y se acaba con ella. Así como esa maravilla, que las frases de Bolívar, y acabaron con ellas en Venezuela. Entonces, digámoslo así, cuando uno realmente entra en la educación para mitad del siglo, hay 3 cosas muy importantes, que es educar en conciencia. Tenemos que ser conscientes. Qué cosa tan impresionante. Cuando nosotros estábamos pequeños decían, usted vaya a la universidad para que usted aprenda a pensar, ¿sí? No, hoy y aprenda a manejar computadores, porque el futuro va a ser computadores. Y aprendimos a programar, y después llegó Microsoft y dijo, no, usted no necesita programar, olvídese, usted ya olvídese de eso, mejor págueme por el Excel, todo esto. Ahora me dicen que tengo que volver a programar, pero lo importante para los muchachos, para la educación del siglo XXI, sobre todo para la educación de todos, porque estoy convencido que uno aprende hasta el día de la muerte, es aprender a ser conscientes y aprender a ser consciente de nosotros y de nuestro entorno. Las preguntas de Juan Pablo, muchas, eso son demasiadas preguntas, pero creo que yo me metí ahí por los laditos en sus respuestas. Gracias, Nati. Doctor Jorge, suya la palabra. Doctor Jorge, no lo vemos, no lo estamos viendo, qué pena. Allá. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, muy bien, ¿no? Muchas gracias. Pues efectivamente, esas 5 preguntas se las resuelvo en la próxima conferencia que hagamos. No, mentiras, estoy bromeando. Bueno, no, muy bien. O sea, yo creo que en la primera inquietud que planteas está asociada con el perfil del docente, ¿cierto? O sea, ¿cuáles competencias debe tener un buen profesor? ¿Sí? Hay un elemento fundamental hoy en términos generales, que nadie enseña lo que no sabe, ¿cierto? Entonces, lo primero es que efectivamente un profesor tiene que tener un conocimiento profundo del área en la cual se desempeña como formador, ¿sí? Y adicionalmente un conocimiento profundo en lo que se define como investigación pedagógica, o sea, no es solamente enseñar, sino investigar sobre el acto educativo, ¿sí? Para poder estar permanentemente actualizándose frente a estrategias didácticas y pedagógicas para hacer mejor su trabajo, ¿sí? Y por otro lado, pues está claro, lo hemos hablado acá, la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación es un elemento vital para un docente del siglo XXI. Creo que eso está claro. Creo que una combinación
de esas 13 competencias es fundamental, pero por otro lado está todo el tema de factor humano. Yo hacía una reflexión recientemente, recordarán ustedes que el 15 de mayo pasado se celebró el Día del Maestro, y al respecto he aprendido algo muy importante. Yo trabajé muchos años con la organización Minuto de Dios, con Uniminuto, ahora estoy con Unilasallista, y ustedes saben pues que Unilasallista tiene una experiencia, bueno, los hermanos de La Salle tienen una experiencia de más de 300 años en educación en el mundo, ¿cierto? Y hay un elemento fundamental, y es que la docencia tiene como estadios en los cuales se va desarrollando una persona que vive de esto. Hay docentes que tienen la docencia como trabajo. Muchos, por ejemplo, que iniciamos como profesores de cátedra, trabajamos en una empresa y nos ofrecieron dictar un curso en la universidad y nos pareció interesante, nos gustó la posibilidad de aportarle a los jóvenes alguna cosa y adicionalmente ganarse unos pesitos extra. Eso es lo que llamamos la docencia como trabajo. Pero luego entonces, en mi caso, por ejemplo, me ofrecieron estar tiempo completo en ESUMER y escogí la docencia como profesión, es decir, me voy a dedicar a vivir de eso, ¿sí? Y por supuesto, siendo responsable, tengo que asumir la importancia de trabajar en función de fortalecer mis conocimientos técnicos, pero también pedagógicos, ¿cierto? Y luego aparece la educación o la docencia como vocación, ¿sí? Donde uno siente la pasión por lo que hace y es consciente de la responsabilidad que asume en la formación de estas nuevas generaciones de niños, jóvenes y adultos que quieren ser profesionales universitarios o en posgrado, ¿cierto? Entonces creo que además de las competencias técnicas en el área de conocimiento, las competencias pedagógicas y las competencias tecnológicas, un altísimo sentido humano de vocación por lo que se hace es fundamental para un docente en el siglo XXI, para mí, ¿cierto? Primera pregunta. Segunda pregunta. Bueno, está claro, la educación presencial y la educación virtual tienden a unirse, ¿cierto? Y en ese sentido, de hecho, pues el Ministerio de Educación Nacional en el 2019, antes de la pandemia, ya venía pensando en eso. Es decir, el decreto 1330 sobre registro calificado de programas propone que una institución que tiene un currículo idéntico y que quiere trabajarlo en metodología presencial o metodología virtual puede pedir un registro calificado único, así se llama. Entonces ese era un primer paso como para entender que eso podía funcionar así. Y hay muchas instituciones que tienen el mismo programa presencial y virtual y eso garantiza flexibilidad para el estudiante en la manera como puede acceder a un curso o a un semestre académico o a un periodo académico y que lo pueda hacer presencial este semestre porque pudo, pero si el próximo semestre va a viajar o le resultó un trabajo, puede seguir haciéndolo de manera virtual. Entonces ahí hay unos elementos interesantes al respecto, donde estamos de acuerdo en que la educación virtual se constituye como en un factor de flexibilidad académica muy significativo, ¿cierto? Pero sin correr el riesgo, como lo dice el doctor Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, de que la educación se instrumentalice a partir del uso de tecnologías y se olvida el sentido humano que tiene la interacción entre el profesor y el estudiante y de los estudiantes entre sí. Por otro lado, cuando hablamos de inclusión social en educación, bueno, este es un tema muy amplio, ¿cierto? Esa es una problemática generalizada, o sea, nosotros entramos a la OCDE y los países que hacen parte de la OCDE hoy están por encima del 70% en cobertura en educación superior. Aquí el gobierno nacional hizo maromas para poder llegar al 50%, convirtieron al SENA, que tradicionalmente era de formación para el trabajo, el desarrollo humano, en artes y oficios en una universidad para poder engrosar los porcentajes de acceso a la educación superior, pero todavía seguimos teniendo dificultades allí, además porque los que ingresan, solo el 50% se gradúan, o sea, la deserción por cohorte es más o menos del 50%, entonces las cifras siguen siendo pues en los indicadores todavía muy pobres para poder entender la importancia de este tema, ¿cierto? Y por otro lado está todo el tema, bueno, tú hablabas del problema del cambio climático. Más allá de la pandemia, sabemos que los riesgos globales que se proponen cada año en el Foro Mundial plantean que uno de los principales problemas es el cambio climático, ¿cierto? Y sobre eso, pues ahí hay una problemática y hay una discusión muy grande frente al modelo de desarrollo que estamos abordando, ¿cierto? Vivimos en una sociedad capitalista donde el consumismo implica que las personas no tienen conciencia de que los recursos naturales son limitados, ¿cierto? Mientras que la
el apetito voraz por consumir va por otro lado. Entonces ahí tenemos una problemática muy grande que está afectando, por supuesto, la vida en el planeta. Eso es una realidad. Mientras que estamos tratando de cuidar nuestros recursos naturales, pues ya los grandes conglomerados y los dueños de los grandes capitales del planeta están pensando en emigrar a Marte, pues porque aquí ya van a acabar con el planeta. Realmente hay una problemática bastante importante que hay que abordar, ¿sí? Y por otro lado, hablando del tema del acceso a la información y la preparación en competencias blandas para el uso de la información, algunos expertos desde hace muchos años hablaban de infoxicación. O sea, el crecimiento acelerado de la información que se publica en el ciberespacio se convierte en una infoxicación porque nos llega información de todas partes, hablar de las fake news, hablar de los videos, de los audios, de las cadenas de información que no siempre está contextualizada, es objetiva y demás, versus el descrédito que tienen los medios tradicionales de comunicación. Es una problemática social que tenemos muy grande. Entonces, una de las competencias que hay que aprender a desarrollar en nuestros estudiantes tiene que ver con la lectura y el análisis crítico de la información que recibimos para poder establecer realmente qué de esa información es válida y qué no es válida y qué se puede utilizar y qué no, ¿cierto? Creo que ahí hay una situación bien interesante, pues que hace parte de los retos que como educadores tenemos que desarrollar a nivel general. Alejandro Echeverría habla de sobrecarga cognitiva. Bueno, que fuera cognitiva, vaya y venga, pero es de información, no siempre ese conocimiento es válido, ¿cierto? Entonces, por eso les planteo pues ese concepto de infoxicación y es un tema en el que hay que trabajar con toda la sociedad. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. A mí digamos que lo que usted dice me genera como me genera un poquito como más de dudas, la verdad. Es decir, me genera un poquito más de dudas. Yo quisiera saber, digamos, qué opinan ustedes. Porque es que el problema de la inclusión en educación tiene que ver un poco con el modelo de producción. Es decir, digamos, en una sociedad, digamos, mejor dicho, en las sociedades se necesitan personas que hagan diferentes cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, era lógico, o digamos, existe una lógica detrás de que no todas las personas accedan a educación superior de calidad. Me explico. En una sociedad en donde se necesita muchos más obreros que gerentes, es lógico que no todo el mundo acceda a la educación para ser gerente, dando paso a que mucha gente pueda ser obrero, ¿cierto? Es un problema de cómo es el constructo, digamos, social que se necesita para el modo de producción, ¿cierto? Digamos que es posible que que sea exceso de fe o de exceso de, no de fe, exceso de positivismo, no, de positivismo tampoco, positivismo es otra cosa, exceso de que se crea que las cosas están cambiando mucho, digamos. Probablemente el doctor Lucio diga, no sé, de pronto exceso de perspectiva o de futuro, ¿cierto? Pero uno tiene la esperanza, probablemente es exceso de esperanza, uno tiene la esperanza de que ya el sistema productivo llegó a un punto de un montón de disrupciones en donde la cantidad de personas que se necesitan para hacer trabajos no complejos es menor, debido a que esos trabajos no tan complejos pueden ser sustituidos por tecnología. De tal manera que, digamos, llega un momento llega una etapa, digamos, de la evolución de la producción, del modo de producción, en donde, pues, es posible
y es deseable que todas las personas se dediquen a trabajos mucho más, como decía el doctor Alejandro, mucho más cognitivos, si se quiere, es decir, mucho más del pensamiento, más que de la fuerza y del trabajo, digamos, físico. Y en ese sentido, entonces, se haría deseable la inclusión en educación, ¿cierto? Porque si no es eso cierto, si el sistema productivo no está en esa etapa, de pronto la inclusión en educación pues no sería deseable, ¿cierto? Pero uno lo que ve es que en términos de la oferta y la demanda, digamos que, como dice el doctor Lucio, el que es bueno, y no estoy diciendo que yo soy bueno con la economía, pero el que es bueno con el martillo piensa que todo es un clavo, ¿cierto? En términos de la oferta y la demanda, que es como uno más o menos piensa las cosas desde su formación, uno ve que realmente la demanda, por ejemplo, por programadores, por personas que sepan de ciertos elementos de nanotecnología, que tengan ciertas habilidades muy específicas y muy especializadas, y que tienen que ver con habilidades, digamos, de mucho conocimiento, pues esa demanda viene creciendo y no se compadece con la oferta que hoy existe en el mundo, ¿cierto? Entonces hay unos desbalances hoy en el mercado de trabajo muy importantes al respecto, y entonces eso a uno le da como una cierta esperanza de decir, hombre, el mundo está cambiando, es decir, hoy la economía está dando una rentabilidad mayor a aquellas personas que hacen ciertos trabajos basados en el conocimiento y en conocimientos especializados. Lo que quisiera decir que llegó el momento de que nosotros nos dediquemos como seres humanos a, digamos, a pensar más, etcétera, etcétera, y de allí las disrupciones en la democracia. Es decir, cuando usted cada vez hay menos analfabetas, cada vez hay más personas que saben leer, cada vez hay más personas que tienen ese pensamiento crítico. Ahorita el doctor Lucio hablaba de una educación postcolonial, ¿cierto? Cada vez hay más personas con pensamiento postcolonial, yo diría anticolonial, ¿cierto? Entonces ahí es donde se generan disrupciones en la democracia, ¿cierto? Porque entonces ya las personas no están contentas con lo mucho que tienen, porque las generaciones de hoy tienen más que las generaciones de antes, ¿cierto? Entonces, y viven mejor, ¿cierto? Tienen mayor calidad de vida en todos los sentidos, es decir, usted ve la esperanza de vida, etcétera, etcétera, y digamos que hoy estamos a pesar de todo, estamos digamos, generacionalmente, pues tenemos una mejor calidad de vida, pero eso ya no es suficiente, porque la gente ya está pensando en otras cosas, ya tiene otros sueños. Entonces es un poco como listo. Digamos, ¿qué opinión les merece eso? Es decir, nosotros estamos realmente en un cambio tan importante en los modelos productivos globales, que necesitamos ya pensar en que la educación ya no solamente básica y media deba ser universal, sino también universitaria. Eso para mí es una pregunta importante, porque es que en el mundo de la fábrica se necesitaba que todo el mundo supiera leer, escribir y calcular, y por eso la universalización de la educación básica y media. Estamos en un momento en donde ya la economía exige, y cuando digo la economía es también el sector productivo, ya debe empezar a exigir una educación, digamos, superior de calidad, universal, ¿cierto? Ese es un tema que a mí me parece, digamos, interesante a discutir, porque digamos que eso sería digamos, un punto de inflexión histórico pues bastante importante, ¿cierto? Porque entonces eso exige el repensar la educación en esos términos. Y en ese sentido, nosotros, digamos, existen los mecanismos para, de una manera más colaborativa, pensarse sistemas más modernos de producción que estén acordes con la problemática del cambio climático, porque esa es otra cosa, ¿cierto?
Es decir, el sistema productivo actual no está acorde con el cambio climático, pero la tecnología podría, digamos, las personas que estudian el tema dicen, digamos, muchos estudiosos del tema del cambio climático, por ejemplo, son muy concretos y muy fuertes al afirmar es que no solamente con los cambios en los sistemas productivos solucionamos el problema del cambio climático, necesitamos de la tecnología. Es decir, es necesario disrupciones tecnológicas y cambios tecnológicos para poder enfrentar el cambio climático, además de los cambios culturales, comportamentales y de los sistemas productivos, por ejemplo, los temas de economía circular, etcétera. Necesitamos tecnología, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es la pregunta, ¿cierto? Si estamos en el momento no solamente de disrupción en el modelo económico que demanda ese cambio en la educación, sino también de esa necesidad de nuevos conocimientos para enfrentar, digamos, retos como el del cambio climático. ¿Ustedes qué opinan sobre esa pregunta? Doctor Lucio. Está en mute, doctor Lucio. La pregunta es larguísima. Woody Allen contestaba cuando le hacían una pregunta de esas, decía, la respuesta es sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? Pues realmente, Juan, dos cosas. Tres, básicamente. Primero, quiero retomar lo del colonialismo, ¿sí? Porque alrededor del colonialismo, neocolonialismo o antineocolonialismo, se debe de hablar de algo muy importante que se llaman los diseños sociotécnicos. A mí me encanta cuando Juan Plata habla más bien, en vez de tecnologías, habla de diseños sociotécnicos. A mí me causó mucha impresión porque toda la vida aprendí a decir ciencia y tecnología y tecnología no más, o tecnologías vinculadas o tecnologías asociadas. Pero cuando me hablan de diseños sociotécnicos, es aquellos desarrollos y diseños que la sociedad necesita. Y esto me parece a mí sumamente clave. Cuando una sociedad es capaz de aprender a desarrollar las tecnologías que necesita, que aprende a seguir a otros que han desarrollado esas tecnologías porque las necesita, o simplemente está al lado de algunos proveedores de algunas tecnologías porque esas son las tecnologías que necesita. No es la moda, no es la ampliación del mercado, no es muchas cosas tan graves como hay que publicar en revistas indexadas y publique, y esta sociedad antioqueña, esta sociedad del Valle de Aburrá, necesitando cantidades de temas que la universidad, que los colegios, que las empresas deberían de estar ocupándose. Por eso es tan importante el eje de los diseños sociotécnicos desde una cultura propia, porque es saber qué es lo que necesitamos. No es qué nos exportan, no es qué nos venden, no es qué nos dicen que desarrollemos. Es muy importante estar en la penúltima innovación tecnológica, en el último aullido de la moda. No, creemos nosotros que debemos de desarrollar tecnologías propias para nosotros. Esto es clave, creo que es la esencia de la educación y que me parece muy curioso porque en los años 60, naciendo una incipiente, apenas con una incipiente industria petroquímica y con algunas empresas en algunos sectores en Medellín, se empiezan a formar facultades de ingeniería química, ¿sí? Y que empiezan a generar profesionales para ENCA, para polímeros, para Colnylon, para Basquímica, para Ecopetrol, y empiezan a generarse facultades de ingeniería química para eso. Sí, o sea, la sociedad lo necesitaba y los formaba. Pero impresionante ahora que solamente formamos por formar,
mentira, retiro eso. Impresionante ahora que no lleguemos a cubrir las necesidades que tenemos en nuestro territorio. Necesitamos muchos planificadores, necesitamos muchos críticos, necesitamos grandes desarrolladores de empresas, no empresas tipo europeas o tipo americanas, no, empresas de este vallecito de Aburrá con grandes problemas y grandes dificultades. Las empresas tienen que tener, hacer empresa en estas ciudades sumamente difícil, hacer industria es aún mucho más difícil, y hacer y ponerse a hacer un conjunto de empresas o un clúster o algo así, eso son locuras y son necesidades que tenemos nosotros y urge. Esto es lo primero que me quería referir alrededor de tu pregunta. La segunda es que hay temas que son globales. Sí, señor. El cambio climático, muchos temas son globales, pero nosotros tenemos que actuar aquí en nuestra patria chica. Nos vendieron el cuento de que nosotros teníamos que pensar global, y actuar local. Cambiamos esa frase por hay que colaborar localmente, hay que competir regionalmente para poder competir globalmente. Nosotros definitivamente nos medio mueven y estamos quebrados, medio nos retiran dinero de la bolsa y se cae la bolsa, medio nos dejan de hacer un pedido y ya estamos muy mal. Por lo tanto, necesitamos tener más, y vuelvo al mismo, debemos de descolonizarnos de muchas cosas. Doctor Pedro Juan, usted muy buenas tardes, tenga usted. Muy buenas noches para todos, me disculpan por favor, no he podido desarrollar el don de la ubicuidad. Sigan por favor. Sí, y para terminar entonces con este tema, viene lo que Juan Pablo siempre tendrá toda la razón de hablar, que la educación, la equidad, todo deberá estar dentro del mismo plato. Si nosotros necesitamos muchísima gente educada. Es que el solo hecho de, tenemos por allá un dicho que en Antioquia 2041, cuando Antioquia cumpla los 500 años de haber sido fundado, en Antioquia tendríamos 25 años promedio de educación. Y ya con eso ya tenemos un gran indicador. La gente no sabe lo que significa eso. En Medellín tenemos como 11 o 12, en el Valle de Aburrá es como 10, y en Antioquia es como 8 años el promedio de educación, los años de escolaridad, ¿sí? Finlandia acaba de montarse en el año 25, ¿sí? Son muy poquitos, sí. Son muy organizados, sí. Japón en el año 23, algo así. Tener 22, 23 años de escolaridad en promedio de su población. Eso es un logro grande. Y con educación podemos tener mejor democracia, mejor economía, mejor política, mejor muchas cosas. Lástima que no hayan robado esa frase de los más educados, pero hay que perseguir eso de sernos más educados. Que hay que intentarlo, pero eso se hace en dando educación. Yo sé que a veces la cobertura no alcanza, pero debe ser más grande. Yo sé que la calidad a veces se nos queda corta, sí, pero hay que hacer mucho más fuerza para que haya una mayor calidad. Pero lo que sí no nos puede pasar es que nosotros tenemos que enseñar y aprender cosas que necesitamos en este territorio. Es muy clave, porque yo creo que ahí está la esencia de la equidad. Antes de que me saque la tarjeta amarilla, me decía Nati. Doctor Pedro Juan, qué pena. Doctor Pedro Juan, antes de que el doctor Jorge nos diga la respuesta a la preguntita que hice, le digo cuál es la preguntita para que se contextualice. Pues es que yo le estaba diciendo que a mí, por ejemplo, la inclusión en educación no me parecía lógica en un contexto, por ejemplo, de primera revolución industrial,
porque por cada X número de obreros se necesita un supervisor, por cada número de X número de supervisores se necesitaba apenas un ingeniero, y por cada X número de ingenieros se necesitaba un gerente. Entonces, que no tenía lógica educar a todo el mundo en educación superior sabiendo que necesitaba más obreros, ¿cierto? Pero que si ellos creían que hoy, en donde cada vez digamos, las tareas que son repetitivas están siendo reemplazadas por la tecnología, si ellos creían que sí estamos en ese momento en donde hoy la inclusión en educación sí tiene coherencia, ¿cierto? Y ponía mi posición, y es que yo decía que yo tenía esperanza en que eso hoy sí era lógico y si era necesario, y entonces era un poco lo que estábamos discutiendo, además de otra pregunta sobre cambio climático, que si quiere ahorita se la digo, doctor Jorge Gallego. Doctor Jorge. Juan, el doctor Jorge nos acompaña en 5 minuticos. Si quieren, le damos paso a las preguntas que tenemos a través del Facebook. Venga, ¿por qué no dejamos entonces al doctor Pedro Juan a ver qué piensa de la pregunta? Y luego Listo. le preguntica si te parece, doctor Pedro Juan. Perfecto, Juanchito. Sí. No, buenas noches para todos. Me van a disculpar de nuevo, reitero mis disculpas. Lamentablemente, de verdad, el don de la ubicuidad no ha sido posible establecerlo. Bueno, una sociedad que va a cumplir casi 500 años de modernidad, dirán algunos en términos cronológicos, que nació bajo una figura económica, Lucio, signada por la minería y con todo lo que eso implica, pues el proceso de transformación ha sido muy lento y casi que la parte productiva va orientando cuál tipo de preparación requiere la gente para que esa actividad económica se desarrolle. Pues obviamente recuerden que la principal importación masiva de bienes de capital en estas tierras, doctor Lucio, me perdonarás, pues fueron los esclavos, ¿no? Pero vinieron por manada, ¿cierto? Y entonces San Pedro Claver hizo de las suyas allá en Cartagena y medio mitigó esa cosa tan trágica y tan horrible, que pues es la indignidad humana en su máxima expresión. Pero en el caso antioqueño, nosotros seguimos trabajando, vámonos por el vector de la minería. El vector de la minería propició algún tipo de descentralización de carácter territorial y se comenzaron a fundar pueblos, unos pueblos que uno de ellos era Medellín, que en algún momento del tiempo, aunque era el más encerrado de todos, pues tuvo unas características particulares con respecto a las actividades económicas que se privilegiaban, donde Juanchito ahí la parte comercial de importaciones y por qué no financiera en términos de aporte de inversión, fueron los que le dieron la dinámica a este cuento. Recordemos que para nuestro caso el tema de formación adquirió importancia con el señor Moni Velarde, cuando hizo un diagnóstico horrible de Antioquia, pero no se quedó con un diagnóstico horrible, que éramos una partida de perezosos, de indolentes, de gente que no nos gustaba trabajar, sino que vio potencialidad. Y eso dio pie para que se construyeran, se formaran, se inspiraran organizaciones de carácter educativo en la básica primaria, que en ese momento ni se llamaba así, era la instrucción elemental y unas primeras normas de convivencia. Fuimos la cuna también de la Universidad Nacional, lo que llamábamos la Escuela de Minas, que es un hito histórico, Lucio, que parte esto en dos, y también la Universidad de Antioquia, pues ni más faltaba. Pero esas dos áreas de conocimiento tienen mucho que ver con la lógica que tiene tu pregunta, Juanchito, porque es que, ¿por qué se llamaba Facultad de Minas? Pues no era simplemente porque iba a enseñar a cultivar lechugas, ¿cierto? No, es que era para minas, era para minería, y se requerían profesionales idóneos para eso. Y no solamente minas, sino la construcción de la periferia de infraestructura que se requería, como los ferrocarriles, como las carreteras, como hospitales, cosas tan simples como esos. Hay un texto bellísimo que tendremos que recomendarlo, y es el impacto médico de la construcción de los ferrocarriles en Antioquia. Es que la salud pública en Antioquia llegó gracias al ferrocarril, porque había que atender a los propios que estaban trabajando, levantando las vías, porque se estaban muriendo. Entonces eso se iban haciendo campamentos de, llamémoslo comillas, en tiempos modernos de Cruz Roja, que
servían temporalmente para recuperar a los enfermos, pero se quedaban allá. Entonces, los caseríos que iban quedando al lado y lado se iban favoreciendo con esa primera pequeñísima infraestructura. Quiero hacer un salto enorme, y es la llegada del SENA al país. Y más o menos colateralmente, para el caso de Antioquia, la fundación de AFIT, que Juanchito ahí tiene otra connotación, ¿cierto? Que es los inversionistas, los empresarios requieren un tipo de mano de obra calificada, y entonces nosotros mismos deberíamos educar, comillas, a aquella fuerza laboral que queremos para que replique y empuje lo que queremos hacer. Lo cual es válido, lo cual es legítimo. AFIT es mi alma mater, y eso es una cosa que ha valido la pena. Lo que sí es importante es lo que estamos viendo hoy, la integración de esfuerzos entre lo privado y lo público a nivel educativo. Uno ve, por ejemplo, lo que hace la RUC, la Red de Universidades Católicas de Colombia, pero lo que hace el G8, donde hay entidades públicas y privadas, y compartimos laboratorios, y permitimos ¿cómo se llama eso? Movilidad, y permitimos trabajar conjuntamente proyectos de investigación y hacer inversiones racionales para no duplicar, por ejemplo, laboratorios. Eso es importante, y eso ya va a cumplir 20 años, y quienes fueron los inspiradores del G8 hoy son reconocidos en el ministerio y en el ámbito educativo nacional como una fuerza que no hace uso de la fuerza, sino que es capaz de mover voluntades, de trabajar conjuntamente para eso. Ahora, Juanchito, yo educo para responder alguna pregunta, ¿cierto? Yo formo para responder alguna exigencia. Ha sido muy complicado para un área territorial como la nuestra, querido Lucio, que sin haber identificado todavía nuestros sectores estratégicos, a pesar de que inercialmente ahí tenemos unas cosas, y que hemos tenido el conflicto de tenencia de tierra permanente, y que de alguna manera los procesos de acumulación han sido alrededor de la minería, de la cual sobró un poquito y se montó la agricultura, de las cuales sobraron otros poquitos y se montó la industria, de las cuales sobraron unos poquitos y se potenció el comercio y los servicios. Pues de alguna manera tenemos ahí una dinámica por hacer. Ahora, yo soy educador, pretendo ser eso, querida Paula Andrea, yo quisiera ser un buen educador, pero el educador no es solamente el que ve pasar generaciones de gente que se gradúa, sino el paso de individuos que se van transformando y aportan positivamente a la sociedad. Cuando uno ve los desmanes, cuando uno ve el vandalismo, cuando uno ve la desobediencia ante la pandemia, que no tiene límites de ¿cómo se llama eso? De niveles sociales. Todos somos unos desordenados, todos somos unos desobedientes. Pues yo diría que ahí se nos está yendo la mano en formarse, en instrucción, y estamos deficitarios en formación. Y recuerda, Lucio, Juanchito, cuando hablábamos en el ejercicio de Visión Antioquia 2050, ¿cierto? Es que, ¿dónde está la primera crianza? Como dice la canción de salsa, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿cierto? Si en la casa, cualquiera que sea la composición del primer hogar, no se potencia, no se respeta, no se cuida a ese experimento humano que es el más valioso de todos, que es la crianza de un niño, y ayudar a madurar su cerebro, pues de ahí en adelante el esfuerzo que hagamos, Lucio, eso es plática botada. Si el niño no nació bien nutrido, no creció con autoestima, cualquier esfuerzo que hagamos, creciendo cupos, poniendo matrícula cero o haciendo maromas de cualquier otro tipo, creo que tendrá unos resultados muy poco vistosos y más bien frustrantes. Me quedaría ahí, Juanchito, por si de pronto ya llegó Jorge. Sí, Natalia, ¿por qué no? Sí. No? Sí. Yo les quiero compartir unas preguntas muy interesantes que tenemos acá. Nos lo hacen desde el Facebook Live. Nos lo hace Charly Duarte. Ya él es alguien que nos acompaña constantemente en nuestros conversatorios. Y la primera pregunta es, él tiene dos. La primera es, ¿cambian los estudiantes sus estructuras profundas para pensar y leer asistiendo a la educación superior? La siguiente es, ¿cómo lograr un pensamiento más global y transdisciplinario en lugar de una educación superior basada en la fragmentación y la especificidad?
Por otro lado, acá en nuestra sala VIP tenemos a Alejandro Echeverry, quien ha estado muy activo con sus comentarios y nos deja otras dos preguntas. La primera, ¿se está adecuando el sistema educativo colombiano para formar los profesionales que va a requerir el país en la cuarta revolución industrial que está a la vuelta de la esquina? La siguiente es, hoy los jóvenes están pidiendo educación superior gratuita en las marchas. ¿Para qué mundo y qué economía futura se van a formar a los jóvenes y con qué calidad de educación? Eso es todo. Si de pronto Juan, el doctor Lucio o Pedro Juan quieren responder, o el doctor Jorge, si de pronto escuchó las preguntas, quien quiera participar, compartirnos su opinión, adelante. En el chat se las voy a dejar recopiladas por si de pronto no las recuerdan todas. Yo quería decir algo, y pues es una intervención cortica, y es alguna vez cuando el presidente, el CEO del Millennium Project se aseveró que absolutamente nada de lo que estaban enseñando las universidades ahora se iba a necesitar después del año 2030. A mí me pareció muy arriesgado semejante aseveración, pero vuelvo a retomar el tema. Hay que enseñar a pensar, pero sobre todo hay que enseñar a ser conscientes del mundo que estamos. Nosotros en este momento podemos estar en una Colombia saliendo de una recesión económica o entrando en una depresión. Nosotros podemos estar en este momento saliendo de una crisis de salud o entrando en un gran conflicto social. Nosotros en este momento podemos estar en muchas partes y si no estamos leyendo permanentemente nuestro entorno, viendo qué necesitamos y saber para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, yo creo que la educación no va a tener otra misión que la de dar títulos. Yo quisiera referirme siempre a que es muy importante lo que dice Gerd Leonhard. Todo lo que pueda ser automatizable será automatizado. Todo lo que pueda ser manejar la inteligencia artificial lo va a manejar la inteligencia artificial. Menos el amor, las ilusiones, las esperanzas, los sentimientos, la creatividad, la capacidad de ser el hombre intuitivo. Y ahí es cuando termino con la famosa frase de Einstein, que los dioses nos habían regalado a nosotros la intuición, refiriendo a las emociones, el mundo emocional, como nos habían dado ese regalo y que nos habían puesto a nuestro servicio a la racionalidad, pero que este mundo, el siglo XX, había endiosado a la ciencia y había olvidado el regalo. Doctor Jorge, quería... Bueno, no, muchas gracias. Discúlpeme que tuve un momento que retirarme de la sesión, pero pues aquí hay varias preguntas en el chat, todas muy interesantes y por supuesto muy abiertas. Un saludo muy especial al doctor Pedro Juan, mi rector. Pues básicamente quería abordar dos de las preguntas que se están planteando aquí. Hay unos temas que pues tienen que ver con el modelo de desarrollo y el modelo de producción y las nuevas dinámicas de la economía y la revolución 4.0 de la que estamos hablando, la revolución digital realmente en términos generales. No quisiera referirme a eso, pues aquí hay personas que posiblemente saben mucho más que yo del tema, pero en lo que respecta al tema de modelos pedagógicos y curriculares, la pregunta que está asociada con la formación integral del individuo, porque se plantea en primer lugar cómo garantizar que las estructuras de formación no sean segmentadas, es decir,
aquí hay un tema que tiene que ver precisamente con la gestión del currículo. Es decir, efectivamente los modelos tradicionales de gestión curricular en nuestras instituciones y particularmente en las universidades han sido academicistas y asignaturistas, ¿sí? La construcción de programas de formación en educación superior han sido elaboradas por docentes, ¿sí? Que de alguna manera tienen una mirada pues segmentada porque son profesores de algunas materias. Entonces, aquí la respuesta está asociada con una estructura de gestión curricular que de carácter integral parta de las necesidades del entorno. Es decir, para formar un profesional, ¿sí?, hay que mirar cuál es el desempeño del profesional en el entorno. Es el primer referente. Por eso recuerdan que cuando hablábamos en la presentación de que todo proceso formativo nace de una categoría didáctica que hemos denominado problema, y ese problema está en el entorno, ¿cierto? Entonces yo primero tengo que conocer el problema, identificar cuáles son los elementos que intervienen en ese problema y cómo los puedo abordar para luego definir qué conocimientos, habilidades y valores tiene que tener ese profesional para intervenir ese problema, ¿cierto? Ahí hay un elemento muy importante que está asociado con la incorporación de tecnologías a todos los procesos productivos, procesos comerciales, procesos de prestación de servicios y demás, donde está claro que en la gestión del currículo hay un elemento fundamental, que es el fundamento futurológico, es decir, la aplicación de la prospectiva. Voy a dar un ejemplo para generalizar. Si yo voy a crear un programa hoy, yo me demoro por lo menos un año montando el programa a partir de una investigación de mercados, a partir de un análisis de tendencias mundiales, a partir de la identificación de las problemáticas actuales y futuras. Un programa en educación superior dura en promedio 5 años, aunque hay una tendencia a la disminución de los tiempos de formación para optimizar el currículo. Por eso los programas de pregrado generalmente están durando en promedio 4 años, ¿sí? Resulta que las grandes revoluciones tecnológicas se están dando en un promedio de cada 2 años, entonces después de 4 años un estudiante ha pasado por 2 revoluciones tecnológicas y mucho de lo que aprendió durante la carrera ya es obsoleto. Entonces el diseño curricular tiene que estar asociado efectivamente con los problemas que habrá de resolver ese profesional en el futuro, dentro de 5, dentro de 6, dentro de 7 años. Por esa razón es muy importante tener en cuenta que la gestión del currículo tiene que cambiar, ¿cierto? De tal manera de que tengamos en cuenta esas características curriculares, ¿sí? Que sea un currículo flexible, sistémico, integral, contextualizado y sobre todo con visión de futuro, ¿sí? Por eso cuando hablamos de vigilancia tecnológica y prospectiva, estamos hablando de la necesidad de poder proyectar hacia el futuro la formación de nuestros profesionales. Por esa razón hoy estamos reevaluando las formaciones que se ofrecen. Lamentablemente en Colombia la mayoría de nuestros estudiantes están concentrados en la formación en las ciencias económicas, administrativas, contables y afines, ¿cierto? Pero en las áreas de ingenierías hay una crisis porque la gente no está estudiando eso, porque hay un problema estructural en la formación básica y media en torno a las ciencias básicas, ¿sí? Las matemáticas, la física, la química. O sea, está bien que estamos incorporando tecnologías, pero necesitamos tener una base científica y metodológica en nuestros estudiantes. Entonces ahí hay un reto muy grande que tenemos que desarrollar como instituciones de educación superior, con esa responsabilidad social de formar personas que realmente puedan vincularse de manera efectiva a los aparatos productivos, pero que además, vuelvo y reitero, sean mejores seres humanos para poder aprender a vivir juntos y en paz. Por otro lado, pues está claro que en un país como el nuestro, donde los jóvenes están en la calle pidiendo educación pública de calidad y gratuita, y donde realmente el acceso a la educación superior está restringido por diferentes razones, pero además hay problemas serios de manejo de los presupuestos públicos, de corrupción y demás, pues nos encontramos con una problemática difícil de resolver, ¿cierto? En el sentido de que primero tenemos que reevaluar cuáles son las carreras que tenemos que ofrecerle al entorno, pero como hay un problema estructural de base, ¿sí?, los estudiantes que estamos recibiendo en la educación superior tienen serias falencias en competencias básicas, ¿sí?, que dificultan alcanzar ese proceso. Entonces aquí hay un tema estructural que hay que trabajar para poder pensar en un modelo de ciudadano, en una sociedad
basada en la tecnología y el conocimiento, hay una tendencia mundial que se llama el Brown al Brain, o sea, pasar de la fuerza física a la fuerza del cerebro y la capacidad intelectual, estamos de acuerdo. Pero por otro lado, la incorporación de tecnologías, lo decía el doctor Lucio ahora, no puede ser pensada exclusivamente en el copia y pegue, en la transferencia de tecnología para incorporarlas sin contexto, sino que hay que pensar en tecnología apropiada, ¿cierto? Y que pueda llegar a la mayoría de la sociedad. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. Sí, simplemente 3 comentarios. Totalmente de acuerdo. O sea, lo primero es, cuando me hace acordar el doctor Jorge, cuando hablé con el director en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, hay una oficina que estudia precisamente las problemáticas que existen en la educación superior, el paso desde la primaria a la educación superior, y precisamente nos comentaban eso, es decir, muchas incluso las personas que pasan a la universidad pública, incluso ellas, que son un porcentaje muy pequeño, están alrededor del 10% de los que se presentan, incluso esas personas tienen problemas de deserción asociados a que su base de conocimiento no les da. Es decir, tienen problemas graves de saber leer, tienen problemas graves de entender lo que leen y de saber escribir, tienen problemas graves en lo básico, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el comentario del doctor Alejandro Echeverry, que me parece, si mal no entiendo, es un poco como, venga, la discusión es educación superior para todos, o la discusión es para qué tipo de economía y qué tipo de carreras. Y yo creo que en eso hay 2 temas, y es, el primero es, definitivamente sí nos falta volver a poner la universidad en función de la economía, ¿cierto? Y en ese sentido tener muy claro cuáles son las carreras que necesitamos. El doctor Pedro Juan daba el ejemplo de la Escuela de Minas, de AFIDE en su momento. El doctor Jorge y el doctor Lucio han sido muy claros en el tema, y en eso yo creo que es un problema, tanto a nivel nacional de cómo se estructura, pero también a nivel de las universidades, porque he visto algunas universidades, digamos, hay excepciones por supuesto, pero he visto algunas universidades que ya no educan para el entorno y para la economía, sino que para el estudiante como cliente, ¿cierto? Para el estudiante como cliente, y se pierde un poco esa necesidad del entorno, ¿cierto? Simplemente quería hacer esos 2 comentarios. Doctor Pedro Juan, quisiera añadir algo más. Una cosita en estos 2 minuticos que nos están faltando, porque me ha parecido de capital importancia lo que menciona Jorge y Juan en el último momento. Hay gente en la calle que está esperando educación gratuita, y eres una de las arengas que estamos hoy viviendo en este momento de dificultades para el país. Y lo más seguro es que sí, se le va a dar la educación gratuita a algunos. Ese no es el tema, porque es que no es un tema de cobertura, no es un tema solo de financiación. Esto hay que mirarlo como de manera holística para todos los vasos comunicantes. Se les va a ofrecer a los que quieren educación gratuita o la necesitan, programas que no quieren estudiar, programas que no tendrán vigencia cuando ya cumplan el ciclo. Y lo único que estamos haciendo es dilatando el problema social y de desarrollo que tenemos en este país, lo cual llevará posiblemente a una alta afectación de la vida democrática. Esperemos que no. Nati, yo creo que es el momento del cierre. Les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación de este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla, donde tendremos como invitado a Jaime Blandón para conversar sobre política energética en Antioquia. No siendo más, desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Buenas noches y muchas gracias. Gracias al doctor Jorge por acompañarnos. Doctor Jorge, hasta la próxima. gracias. Con muchísimo gusto, bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor Lucio, doctor Jorge. Doctor Juan Pablo, Natalia,
Y a todos nuestros participantes, gracias por estar tan activos, muy gratos todos sus comentarios. Santiago, Hasta luego. muchas gracias. Muchas gracias.